Carlos II murió sin sucesión directa el 1 de noviembre de 1700. Su fallecimiento significó la llegada de la dinastía de Borbón al trono de España y el estallido de la Guerra de Sucesión Española, un tema que ya hemos tocado en otros programas. Podemos decir que algunas de esas consecuencias siguen vigentes hoy en día. Sin embargo, la incertidumbre respecto a la sucesión de la monarquía de España fue un proceso que se extendió durante más de 50 años, desde 1648, cuando murió el primogénito de Felipe IV, el príncipe Baltasar Carlos, hasta el propio fallecimiento de Carlos II en el año 1700. Durante todas estas décadas que separan ambos acontecimientos, el problema de la sucesión de Carlos II estuvo presente constantemente, pero no solo en España, sino en todas las cortes europeas, cuyos monarcas además se preparaban de diversas maneras para aprovecharse al máximo de esta problemática sucesoria, dependiendo además de las diferentes circunstancias. Pues para hablar de cuáles son estas circunstancias y sobre todo de los desconocidos y legítimos herederos de Carlos II, tenemos con nosotros a Rocío Martínez, profesora de Historia Moderna en la UNED. Bienvenida. Muchas gracias. He hecho este planteamiento, pero claro, conviene saber y empezar por decir quiénes habían sido considerados los herederos desde el punto de vista del Gobierno de Madrid, y no solamente del Gobierno de Madrid, sino quién consideró el propio rey, Carlos II, como sus legítimos herederos y además los defendió legal, política y diplomáticamente. Carlos II, hasta 1699, en el que muere José Fernando de Baviera, defiende que sus legítimos herederos son su hermana Margarita, a su muerte su única hija, la archiduquesa María Antonia, y a la muerte de esta, su único hijo superviviente, José Fernando de Baviera. En el testamento de su padre, Felipe IV, ya se establece esta línea sucesoria. Recordemos que Felipe IV tiene varios hijos, aunque solo llegan a la edad adulta muy pocos. Baltasar Carlos, al que has nombrado ya, muere en 1646, cuando era apenas un adolescente, tenía muy poquitos años, no llegó a casarse, y tuvo también dos hijas que llegaron a la edad adulta, aparte del que ya hemos nombrado, Carlos II. María Teresa, que fue reina de Francia, y Margarita, la emperatriz de las Meninas, que se casó con el emperador Leopoldo I. María Teresa fue obligada a renunciar a sus derechos al trono cuando se casó con Luis XIV, entonces para Felipe IV ya no podía ser considerada heredera. Entonces, si Carlos II llegaba a morir sin hijos, según el testamento de Felipe IV, su hermana Margarita y todos sus descendientes legítimos eran los llamados a la sucesión de Carlos II si éste no tenía herederos. Por lo tanto, hay que decir que Margarita, hermana de Carlos II, era la heredera, muere. Después su hija, María Antonia, también muere. Y después José Fernando de Baviera, que también muere. Pero hay un personaje en medio de esta línea sucesoria, un personaje importante porque verdaderamente luchó por los derechos de su mujer, de su hijo después y luego, desde luego, por los suyos propios de alguna manera. Y nos referimos a Maximiliano II, Manuel de Baviera. Este personaje, digo, fue muy importante y además yo creo, y lo hemos hablado, que se puede considerar casi un superviviente, un personaje poco conocido en nuestro país, en España, poco estudiado. Lo ha estudiado la profesora Rocío Martínez profundamente y por eso le vamos a dedicar de alguna manera este programa, porque quizá más que a estos legítimos herederos de los que hablábamos y también desconocidos, como murieron muy rápidamente, sí hay que dedicar este programa a esta persona que fue hijo del elector Ferdinando María y de la princesa saboyana Enriqueta de Laida, y que era un político muy, muy capaz, como veremos a lo largo del programa. ¿Quién era esta figura? Bueno, Maximiliano Manuel de Baviera entra en la historia de la monarquía de España por medio de un matrimonio. Él fue el único esposo de la archiduquesa María Antonia, que ya hemos mencionado fue la única hija de la infanta Margarita, y por tanto, desde el punto de vista de Carlos II, el marido de su legítima heredera. Él era elector por herencia de Baviera, ascendió al trono a la muerte de su padre cuando tenía él 17 años,
Durante un año fue su tío el regente, pero enseguida tomó las riendas de la política del electorado de Baviera en un momento en el que la política del imperio era muy difícil. Se encontraba el emperador Leopoldo I continuamente amenazado por los turcos, con alzamientos en sus territorios de Hungría y con la amenaza de Francia siempre en el horizonte. Y necesitaba todo el apoyo entre los príncipes electores y los monarcas de la zona de Centro Europa que pudiera tener. Recordemos que en 1683 los turcos llegan a asediar Viena. Era un momento realmente muy difícil para el emperador. Y este joven príncipe, recién llegado al trono, se alza con uno de los mayores poderes de Centro Europa, pues el electorado de Baviera en ese momento tenía bastante poder económico y un poderío militar bastante notable. Dos cuestiones. Primero, decir que la vida de Maximiliano II Manuel de Baviera podría convertirse muy bien en una película porque fue muy intensa, llena de avatares, llena de circunstancias diversas, llena de cambios y, además, sobre todo importante, llena de superación, porque se reinventa una y otra vez. Hemos dejado al príncipe en Baviera, la importancia de Baviera en esa época y las relaciones con España en esa época, aparte de la que puede constituirse por estar casado con una hermana del rey, del monarca de Carlos II, con Margarita. ¿Cuáles eran? Las relaciones de la monarquía con Baviera eran, podemos calificarlas quizá con el apelativo de distantes. Carlos II necesitaba el apoyo de los príncipes alemanes, sobre todo con el deseo de proteger los Países Bajos y los territorios de la monarquía en Centro Europa de Luis XIV. Pero la relación con muchos de los príncipes alemanes se hacía en muchas ocasiones a través del emperador o del embajador que la monarquía tuviera en Viena. Era muy raro que tuviera embajadores permanentes en las cortes de los príncipes electores. A veces, en diversas ocasiones, enviaban embajadores extraordinarios o enviados extraordinarios a tratar ciertas cuestiones, pero no tenían un embajador permanente ni en Múnich, ni en otros electorados. Entonces tenían una relación que era considerada importante desde el punto de vista de Madrid, pero no era habitual y era, quizá podríamos calificarla de distante. Estamos hablando continuamente de príncipes electores y diciendo además que Maximiliano Manuel era un príncipe elector o llegó a ser un príncipe elector. Quizá es una figura complicada de entender en nuestro país porque un príncipe elector no es un rey, de alguna manera tiene un emperador por encima. ¿Qué es un príncipe elector y qué significaba y qué poder tenía dentro del territorio que regentaba? La figura del imperio en general es una idea en la Edad Moderna que quizá siempre se presta a un mejor estudio, porque nosotros entendemos que el emperador tenía un gobierno casi absoluto sobre los territorios del imperio y podía gobernarlo a su voluntad, cuando en realidad el imperio estaba formado por varios grupos de territorios que tenían su propio príncipe, que los gobernaba con mucha independencia del emperador, y el emperador necesitaba formar acuerdos con esos príncipes porque no tenía un verdadero control sobre ellos. El caso de los príncipes electores eran de ese grupúsculo de territorios que formaban el imperio, podemos decir los príncipes más importantes porque eran los que tenían voto a la hora de elegir al emperador. Había varios que eran eclesiásticos, como el electorado de Maguncia o el de Treveris, y otros eran seglares, que estaban dirigidos por dinastías. Uno de ellos era el de Baviera, pero tenemos otros como podía ser el de Sajonia, por citar otro ejemplo. El contexto en ese momento es que, los otomanos estaban en las puertas de Viena, el emperador quería fortalecer también su poder, Luis XIV por otro lado. Y en este contexto, ¿qué papel tiene María Antonia, la hija de Maximiliano Manuel y también hija de Margarita?
María Antonia se puede decir que se convirtió en este momento en la novia más deseada de Europa. Estamos hablando de la posible heredera de Carlos II y su matrimonio era un asunto fundamental en las cortes de toda Europa. Durante muchos años estuvo comprometida con el propio Carlos II. De hecho, se llegó a anunciar su matrimonio y se redactaron capitulaciones matrimoniales. Estuvo muy cerca de producirse. Pero a la postre se consideró desde Madrid que necesitaban casar a su monarca lo antes posible y que necesitaban forjar también una alianza con Francia. Entonces Carlos II se casó con María Luisa de Orleans y no llegó a casarse con su sobrina, que era varios años menor que él. Entonces lo que hizo el emperador fue utilizar la posibilidad de dar en matrimonio a su hija para atraer aliados a su causa. Uno de ellos era Maximiliano Manuel. Maximiliano Manuel venía de una dinastía de electores de Baviera que estaban muy vinculados a Francia. De hecho, su hermana mayor, Mariana Victoria, la que sería a la postre la madre del primer Borbón en el trono de España, se había casado con el delfín Luis, con el único hijo de Luis XIV. Y Fernando María había realizado varias alianzas con Francia. Entonces a Leopoldo I le interesaba muchísimo tanto el poderío militar que tenía Baviera para poder luchar contra los turcos como alejarle de la alianza con Francia. Entonces no solo le ofreció prebendas y subsidios, sino también la mano de esa heredera de la que todavía era la monarquía más importante del mundo. Este enlace se lleva a cabo y tienen un hijo que se convierte en el siguiente heredero, que es José Fernando de Baviera. ¿Qué ocurre en estas circunstancias? Porque muere tanto la esposa, es decir, María Antonia, como el hijo. Mueren con varios años de diferencia. El matrimonio entre Maximiliano y María Antonia se produce en 1685. María Antonia tiene varios embarazos, los niños mueren al nacer y a finales de 1692 nace José Fernando de Baviera y a las 2 semanas su madre fallece por complicaciones relacionadas con el parto. Entonces sus derechos son heredados automáticamente por ese niño recién nacido que se convierte en el heredero de Carlos II, y Carlos II, tanto en su primer como en su segundo testamento, así lo reconoce. Le reconoce a él como heredero de toda su monarquía. El problema para Maximiliano realmente llegó cuando el niño muere de forma súbita en 1699, cuando no había llegado a cumplir todavía los 7 años. Hay que decir que en el testamento de Carlos II, que firmó en 1696 y en 1698, era José Fernando su heredero, pero efectivamente muere, ¿no?, en 1699. ¿Y en qué situación se queda Maximiliano II Manuel, que había casado con la presunta heredera, con la presunta ilegal heredera, luego que tiene un hijo que también es el heredero? A él quizá no le interesa tanto el trono español, pero sí le interesa mucho, hay que ponerse en el contexto del momento, todos los Países Bajos, es decir, Centro Europa también era española. Sí, Maximiliano Manuel se queda en una situación muy complicada cuando muere José Fernando, porque muchas de sus esperanzas de proyección política internacional para su dinastía se fundamentaban en la vida de ese niño. En 1692, justo el año en que muere María Antonia, él es nombrado gobernador de los Países Bajos españoles y es un cargo que él sigue ostentando cuando José Fernando fallece. Él está allí y lo que quiere es conservar los Países Bajos bajo su soberanía, aunque ya no puede optar a heredar la monarquía porque el heredero de Carlos II no era él, sino era su hijo. Al desaparecer el niño, él realmente no tiene derechos. Pero a los Países Bajos él considera que sí lo tiene, porque las capitulaciones matrimoniales firmadas en el evento de su matrimonio se especificaba que María Antonia debía renunciar a todos sus derechos a la corona española, pero mantenía sus derechos a los Países Bajos a forma de compensación, y se aseguraba de que el emperador había prometido que en el caso de que su línea fuera la heredera de Carlos II, se les daría en propiedad a la pareja. Como heredero tanto de su mujer fallecida como de su hijo fallecido, él consideraba que eran suyos,
y además decía que él había invertido mucho de su patrimonio personal en la defensa de los Países Bajos. Esto es muy importante, porque lo que hay que decir que el patrimonio de Maximiliano Manuel, una gran parte de este patrimonio, pues lo pone en pos precisamente de lograr todos estos objetivos. Cuando muere Carlos II, pues consigue mantener a duras penas su puesto y además se modifica un poco el panorama europeo porque Maximiliano II Manuel decide apoyar entonces a Luis XIV. Sí, él consigue mantenerse en el gobierno de los Países Bajos hasta la muerte de Carlos II. Entonces, el problema sucesorio le sorprende en esa posición. No es solo elector de Baviera, sino es también el gobernador de uno de los territorios de la monarquía. Y él decide pronunciarse apoyando, de hecho de una forma bastante temprana, ya tenemos acuerdos documentales con Luis XIV apenas en enero de 1701, Carlos II había muerto en noviembre del año anterior, a Felipe V, que recordemos no solo era el nieto de Luis XIV, sino era también su sobrino, era hijo de aquella hermana que había casado con el gran Delfín. Tenemos que tener en cuenta que las relaciones entre Maximiliano Manuel y el emperador en este momento llevan años siendo difíciles. El emperador reconocía la renuncia hecha por María Antonia, que Maximiliano Manuel negaba porque en ella fundamentaba el derecho tanto de su mujer como de su hijo al trono de la monarquía. Entonces, a lo largo de los años 80 y 90 del siglo XVII se van alejando sus posiciones y están cada vez más enfrentados. Entonces, apuesta por la opción que considera que le puede dar mayores ventajas políticas a él. Apuesta por el rey de Francia, apuesta no solamente por Luis XIV, sino por supuesto por Felipe V, que luego sería Felipe V de Anjou, rey de España, pero se pone en contra del imperio, de las tropas imperiales que entran en 1704 en Baviera, es decir, en sus territorios, y además entran a sangre y fuego. Pasa a ser parte de una guerra europea. Es una muestra de la independencia que antes hemos dicho que tenían los territorios del imperio. El emperador no dominaba los territorios imperiales, sino que cada monarca o cada príncipe tenía poder sobre sus territorios. Este es un ejemplo. El elector de Baviera tenía total independencia para ponerse en contra del emperador. Con sus territorios devastados, hay que decir que Maximiliano Manuel se había vuelto a casar y además tenía varios hijos de su segunda esposa. ¿Qué es lo que ocurre después en esta vida tan novelesca? Sí, él se casa en segundas nupcias tras la muerte de María Antonia con la princesa polaca Teresa Cunegunda Sobieski. Él tiene durante esos años de matrimonio varios hijos y una hija que están en Múnich en el momento en el que entran las tropas imperiales junto a esta segunda esposa. Lo que hace el emperador es llevarse a todos los hijos varones a Viena bajo su tutela y resguardo, deja a la chica, a Mariana, que a la postre se hará religiosa, en Múnich bajo una fuerte custodia, y Maximiliano Manuel huye hacia los Países Bajos, que cuando caen en manos del emperador le obligan a irse a Francia bajo la protección de Luis XIV. Teresa Cunegunda se ve obligada a partir también hacia el exilio, se va a Italia, donde está su madre, y ninguno puede regresar a Baviera hasta después de la firma de las paces de Utrecht y Rastatt. ¿Qué ocurre después? Porque Luis XIV demanda y pide que se liberen a sus hijos y además que se liberen también y se devuelvan sus estados. Luis XIV, en las negociaciones de paz, y así quedó reflejado, pide que se devuelvan al elector todos sus territorios y se libere a su familia. Entonces no fue hasta 1715, más de 10 años después de que Múnich cayera en manos de las tropas imperiales, cuando toda la familia se reunió. Maximiliano Manuel vuelve a tener el control de sus estados de Baviera, que han pasado por una guerra muy cruenta, y él se dedica desde ese año hasta su muerte en 1726 no solo a conseguir que Baviera recupere parte de la prosperidad perdida, sino también a reconstruir su red de relaciones y sus redes de poder dentro del imperio. Podemos ver cómo Maximiliano II Manuel se reinventa una y otra vez, y hay que decir, y para terminar, que cuando vuelve después de 10 años de no ver a sus hijos,
llega hasta conseguir que su hijo mayor, pues nada menos que se convierta en el único emperador no Habsburgo de toda la Edad Moderna. Así es, Maximiliano Manuel tiene mucho éxito a la hora de recomponer la influencia perdida en el imperio, se convierte en uno de los mayores aliados dentro del mencionado imperio del nuevo emperador Carlos VI, aquel precisamente contra el que luchó en la Guerra de Sucesión Española, porque es nuestro archiduque Carlos, y deja muy bien situados a sus hijos, siendo el mayor el heredero del electorado de Baviera y varios de ellos situados en electorados eclesiásticos, de modo que cuando llega el momento de la elección tienen asegurados varios votos dentro de la dieta imperial. Y cuando Carlos VI muere sin descendencia de varón y se produce otra elección, su hijo Carlos Alberto llegará al trono como único emperador no Habsburgo de la Edad Moderna con el nombre de Carlos VII. Pues hasta aquí esta vida de novela, esta vida de película, pero que fue real, un personaje poco conocido en nuestro país, mucho más conocido en Alemania, pero que merece este papel que aquí se le ha dado. Muchísimas gracias, profesora Rocío Martínez. Muchas gracias, ha sido un placer.